En minutos espere Momentos con Dios. Programa de la Comunidad Cristiana Jerusalén, Asambleas de Dios. En minutos espere Momentos con Dios. Programa de la Comunidad Cristiana Jerusalén, Asambleas de Dios. Este espacio corresponde a la Comunidad Cristiana Jerusalén, en Ubaté, calle Sexta, número 901, que es emitido todos los domingos desde las 9 a.m. a través del canal 9 y repetición de lunes a viernes a las 7 a.m. Síganos también en nuestras redes sociales. Contáctenos al 311-233-9807 o al 320-803-5141. Bienvenidos, Momentos con Dios. Dirigen los pastores Claudia Martínez y Fernando Marcelo. Muy buenos días, estamos esta mañana saludando a todas las personas que como siempre se están conectando con nosotros todos los domingos a través de redes sociales y también a través de nuestro canal de televisión. Recuerden que estamos por el canal 9 todos los días a las 9 de la mañana de lunes a viernes y también hoy domingo estamos transmitiendo esta palabra que el Señor pone en nuestro corazón para que cada uno de nosotros podamos ser bendecidos. Recuerda que también en nuestra iglesia estamos esperándolos allí en nuestras sedes, en Cogua y aquí en Ubaté a las 7 de la mañana estamos en un precioso retiro de ayuno y oración y a las 10 de la mañana nuestra reunión de adoración al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por todas las bendiciones recibidas en la semana y las que vienen también, ¿no? Entonces, dispongámonos para lo que el Señor nos quiere decir en esta mañana. El mensaje que Dios ha puesto en nuestro corazón hoy tiene que ver con la paga del pecado es la muerte. Eso fue lo que el apóstol Pablo le dijo a los romanos, refiriéndose a que cada vez que nosotros pequemos o que la persona peque, lo que va a recibir como resultado es la muerte. Ese es el pago de pecar. Viene la muerte, y eso está en Romanos capítulo 6, versículo 23, cuando el apóstol dice, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Bueno, cuando el apóstol nos habla de que es la muerte, a que se refiere a la muerte como consecuencia del pecado. Entonces la muerte está primero la muerte física, que fue la que vino por la desobediencia de nuestros padres Adán y Eva, y la muerte espiritual también que es la muerte segunda de la que habla la palabra del Señor. Entonces lo que está diciendo Pablo es que cuando una persona peca, pues lo que va a resultar es la muerte espiritual, porque la muerte física ya es un hecho, es una realidad, fue consecuencia también de la desobediencia de nuestros primeros padres. ¿En qué consiste el pecado? Sencillamente el pecado es en desobedecer las órdenes de Dios. ¿Cuáles fueron las órdenes que Dios le dio a Adán y a Eva cuando los creó y los puso allí en el huerto de Edén? En el capítulo 2, en el versículo 16 y 17, encontramos las órdenes. Dios les dice a Adán y a Eva, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres ciertamente morirás. O sea, Dios está advirtiendo a Adán y a Eva que en el huerto hay un árbol del cual ellos no pueden comer. En el versículo 16 dice, y mandó Jehová al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podréis comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no podrás comer, porque ciertamente morirás. O sea, esa era la palabra de Dios. Le está diciendo, mire, Adán y Eva, ustedes van a estar en este huerto, van a haber multitud de árboles, pero va a haber uno solo que ustedes no van a poder tocar. Y si ustedes comen de ese árbol, ustedes van a morir. Ciertamente ustedes van a morir. ¿En qué consiste la desobediencia? Bueno, Dios ha dado la orden y le está diciendo al hombre, usted va a morir si me desobedece a lo que yo le digo con respecto a este mandamiento que le doy en medio de Edén.
Más adelante vemos en el capítulo 3 de Génesis, en el versículo 1 al 4, que el hombre desafortunadamente no obedece a ese mandato de Dios. Dice la Escritura: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podremos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Aquí encontramos ya el acto de desobediencia cuando el hombre desafortunadamente se deja persuadir por el diablo para que desobedezca a los mandatos divinos, en el caso este mandato que Dios le había dado a Adán y a Eva, y que no creyera a lo que Dios le estaba diciendo. ¿Qué era lo que Dios le estaba diciendo? Si ustedes comen del árbol de la ciencia del bien y del mal, ustedes van a morir. ¿Qué le dice la serpiente a la mujer? No es cierto, ustedes no van a morir. Esa es digamos, la manera como el hombre es persuadido a pecar y a desobedecer al Señor. El Señor les había dicho: ustedes pecan y mueren. La serpiente le dice algo diferente: ustedes pecan y ustedes no mueren. Ese es el asunto, ¿no?, en el que cae Adán y Eva. Y si nosotros vamos a mirar, pues ese es el asunto en el que está la humanidad de hoy. Desafortunadamente, la gente no quiere creer a lo que Dios dice con respecto al pecado, igual que le pasó a Adán y a Eva. Ellos terminaron pecando, ellos terminaron tomando del fruto del árbol y desgraciadamente vino como consecuencia el pecado para ellos. Tuvieron que salir del huerto de Edén, Dios tuvo que sacarlos de allí, y es allí cuando desgraciadamente el hombre recibe las consecuencias de su pecado, porque todo pecado trae una consecuencia. Entonces, miremos lo que dice la palabra de Dios acerca de la muerte. La muerte es el juicio de Dios por los que han desobedecido a su palabra. Cuando estoy hablando de la muerte, es el juicio de Dios por los que han desobedecido a su palabra, estamos hablando de que primero que todo tenemos la muerte física, que fue el primer resultado de esa desobediencia, ¿no? Cuando Dios crea a Adán y a Eva, los crea eternos. Ellos no iban a morir. Por eso el Señor les prohibió que comieran del árbol de la vida, del árbol de la ciencia del bien y del mal. Porque ellos, si lo comerían, pues morirían. O sea, cuando Dios los crea con un propósito eterno, pero desgraciadamente ellos no creyeron a la palabra de Dios, desobedecieron a la palabra de Dios, le creyeron al diablo, que fue el que les habló allí en Edén, usando una serpiente, para persuadirlos a desobedecer a la palabra de Dios, y terminaron pues pecando, comiendo del árbol de la ciencia del bien y del mal, y por ende vino la muerte física, pero también vino con ella la muerte espiritual. Eso es lo más triste del asunto. Cuando viene la muerte espiritual, el hombre es separado de Dios. Es cuando Dios los echa de Edén, se rompe toda comunión con Dios, quedan, digamos que a la deriva, y ya sin vida espiritual, sin vida eterna, perdieron la eternidad, la vida eterna con la que Dios los había creado. Entonces, esta gente, pues desgraciadamente, tuvo que vivir esta situación, y por ende la humanidad, ¿no?, con las que hoy pues todos nacemos con todo ese juicio encima, porque la muerte es el juicio de Dios para los que desobedecen a su palabra. Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 21:8, dice así:
Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, refiriéndose ya a esa separación eterna que el hombre va a tener de Dios, ¿no? Primero la muerte física, ¿no?, que es consecuencia del pecado, pero también viene la muerte espiritual, que es donde realmente el ser humano, el alma del hombre va a ser separada de Dios para siempre y ya no va a estar con Él en la eternidad. ¿Quiénes van a estar en la eternidad con el Señor? Las personas que obedecieron a Dios. Cuando usted mira este pasaje de Apocalipsis capítulo 21, versículo 8, se encuentra que hubo personas, dice, los cobardes e incrédulos. O sea, hubo personas que Dios les dio su palabra, que Dios les compartió su mensaje, pero ellos no tuvieron el valor de aceptarla, por eso la cobardía, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no creyeron, sencillamente. No creyeron. Y habla de un tipo de personas, dice que los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras, es una cantidad de personas que desafortunadamente no obedecieron a la palabra de Dios, porque todas estas personas que acaba de nombrar, todos estos pecados que acaba de nombrar el Señor en este versículo, son sencillamente la evidencia de la desobediencia de Dios. Toda esta gente desobedeció a Dios. Los hechiceros, pues Dios no está de acuerdo con la hechicería. Los homicidas tampoco está de acuerdo con los asesinatos. Los fornicarios tampoco está de acuerdo con la inmoralidad sexual. La idolatría tampoco está de acuerdo con que los seres humanos se inclinen ante imágenes y pongan su confianza en objetos o en personas aún. Los mentirosos, pues todas aquellas personas que amaron la mentira y vivieron en ella. Desgraciadamente para estas personas está preparada la muerte segunda. Hay gente que nunca va a estar en la eternidad con Dios, ni van a tener vida eterna, porque no van a tener ese beneficio debido a que estas personas desobedecieron ¿a quién? A nuestro Dios. Eso es así. Y eso es lo que nos quiere hablar la palabra del Señor hoy. La paga del pecado es la muerte. Entonces está aclarándonos que el pecar va a traer muerte, la separación del ser humano de Dios para siempre, que es la muerte segunda. Tenemos la primera muerte, que es la física, pero esa no nos separa de Dios todavía. Si hemos, ejemplo, las personas que han muerto en Cristo Jesús tienen la oportunidad de tener vida eterna, mientras que los que no han muerto en Cristo Jesús, desgraciadamente van a morir por segunda vez. Entonces, es algo que hay que pensar y meditar antes de pecar. Apocalipsis 2:11 también nos habla de la muerte, ¿no?, refiriéndonos a este castigo, a esta paga que viene como consecuencia del pecado. Dice Apocalipsis 2:11, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Hablando de estos hombres de Dios que se mantienen fieles y que hacen la voluntad de Dios mientras están aquí en la tierra y obedecen a su palabra, estas personas no van a vivir la segunda muerte, porque son personas que han obedecido a Dios. Así pasen por pruebas, por momentos difíciles, por momentos tristes, por momentos, de decepciones. Estas personas, aún en medio de todas esas locuras que viven en esta tierra, si obedecen a Dios y a su palabra, son personas que van a vivir eternamente y para siempre y no van a sufrir la muerte segunda. Por eso el escritor de Apocalipsis, el apóstol Juan, hace claridad a esta iglesia, ¿no?, que le está hablando a la iglesia de Esmirna. Le dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Recuerdan que hace un momento leímos un versículo donde dice, pero los cobardes e incrédulos. Es la gente que no tuvo el valor de vencer, o de obedecer a la palabra de Dios y fueron vencidos de lo malo. Y en su acto de cobardía no tuvieron el valor de tomar la palabra de Dios y vivirla y aceptarla en medio de las crisis que sufrieron, y se apartaron de Dios y pecaron. Desgraciadamente estas personas no van a tener la oportunidad ni el privilegio de tener vida eterna. Es muy triste, ¿no? Entonces el que vence, así esté pasando lo que esté pasando, el que vence obedeciendo la palabra de Dios, esta persona no sufrirá
el daño de la segunda muerte, que es la que le estoy hablando en esta hora. Apocalipsis 26 vuelve y se refiere a la muerte, ¿no? Dice, bienaventurado el santo y el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Qué bendición, ¿no? Entonces aquí está hablando de la bienaventuranza de los hombres que obedecieron a Dios. Dice que estas personas formaron parte de la primera resurrección, o sea, de la muerte física. Y estas personas no van a tener que participar de la segunda muerte, que es la separación del alma eternamente y para siempre. Y está hablando de estas personas que fueron fieles a Dios y que obedecieron a su palabra y que no pecaron. Pero desgraciadamente los que pecaron sí van a tener esa desgracia de estar participando de la segunda muerte. Estoy hablando de la gran diferencia que hay de los que han muerto en Cristo y de los que mueren sin Dios. Por eso es importante que las personas entiendan muy bien lo serio y lo delicado que es pecar. Por eso dice, bienaventurados los santos. ¿Quiénes son los santos? La palabra santo significa separado del pecado. Bienaventurados aquellos que permanecieron en santidad, que obedecieron a la palabra de Dios. Esta gente participó de la primera resurrección, o sea, de la muerte física, ¿no? De la que nos habla el apóstol San Pablo por allá en Tesalonicenses, ¿no? Cuando dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¡Qué bendición! Y esta gente resucitará para ir al cielo, pero quienes desobedecieron a la palabra de Dios, quienes pecaron, desgraciadamente participarán de la muerte segunda, que es la separación ya del alma de Dios. ¿A dónde va esta gente? Pues desgraciadamente al infierno. Y es lo que nos está diciendo el apóstol desde el comienzo, porque la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna. Oiga, qué bendición poder tener vida eterna y no participar de la segunda muerte. A ver, ¿cómo lo puedo hacer? Sencillo. Es solamente obedeciendo a la palabra de Dios. ¿Cómo se ganó la muerte a Adán y Eva? Desobedecieron al mandato divino allá en Edén. Eso fue lo que hicieron. Se ganaron la muerte física y la muerte espiritual también fue uno de sus grandes legados. Pero hoy tenemos a Cristo. Hoy tenemos al Redentor, al dador de la vida. Hoy tenemos a la persona que nos devuelve el regalo de la vida eterna y que no quiere que nosotros pasemos por la muerte segunda. Jesucristo. Por eso el apóstol dice, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, la invitación es para que usted no reciba como resultado la muerte por causa del pecado. No permita que eso pase. Romanos capítulo 1 nos evidencia otra vez claramente las consecuencias del pecado. Cuando usted lee Romanos capítulo 1, se encuentra con un poco de personas. Desde el versículo 21 dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Gente que conoció a Dios y no quiso reconocer a Dios, dijeron. Para nosotros no existe Dios. Lo que está haciendo la gente hoy, no existe Dios. Dios no es cierto. Vale lo que nosotros pensamos, ¿no? Vale lo que nosotros decimos. Y dice que se envanecieron y no quisieron creer en Dios. Dice, profesando ser sabios, se hicieron necios, cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre, corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Usted mira hoy en día la gente adora hasta los animales. Usted le hace algo a un animal y le mete en cárcel. Usted mata a un niño en el vientre de una mamá y todo está bien. No hay problema. Y salen a decir, maten a los niños, aborten. Pero maten un perro y verán el problema en que usted se mete. Prefirieron darle la gloria a los animales antes que a Dios. Increíble, ¿no?
Pero esa es la realidad en la que estamos viviendo. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia de sus concupiscencias, de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos y respetaron sus cuerpos. Ese es el estado en el que se está viviendo por causa del pecado. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural que es contra naturaleza. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, unos con otros cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Hablando de la degeneración sexual en la que se encuentra la humanidad, que ya la relación sexual ya no es el hombre con la mujer como Dios lo estableció, ahora es una cantidad de locuras que se están viviendo, ¿no? Y que todo el mundo está probando y que todo el mundo dice, sí, pues eso está bien, eso es normal. Es debido a eso, ¿no? Al pecado. El pecado ha llevado al hombre a rechazar a Dios, el pecado ha llevado al hombre a cambiar la gloria de Dios, inclusive hasta por adorar imágenes, animales y toda esta cosa. Es más importante eso que el mismo Dios. El pecado ha llevado a las personas a vivir de una forma deshonrosa su sexualidad, de una forma vergonzosa, donde hoy desgraciadamente ya no es el hombre y la mujer, sino hay una cantidad de locuras que están saliendo y que se están aprobando y que todo el mundo está viendo como normal, ¿no? Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para que hagan cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables y sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo los que las hacen, sino también los que se complacen con los que las practican. Qué triste esto, ¿no? Porque este es el resultado del pecado, la muerte. Dese cuenta lo que dice el apóstol hablándole a los romanos en este capítulo 1. Les dice, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo los que las hacen, sino también los que se complacen con los que las practican. La verdad es que todos estos pecados van a llevar a las personas a morir para siempre, a estar separados de Dios. Estas personas no van a tener el derecho a la vida eterna. Por eso no vale la pena pecar. No vale la pena irnos por esa senda, ya que el resultado final será la muerte. La muerte como resultado del pecado. Tendremos la primera muerte, que es la física, pero tendremos la segunda muerte, que será la separación de Dios para siempre. Cuando Jesús ha venido a prometernos vida eterna, cuando leemos Romanos 6, que fue el que leímos ahorita, Romanos 6, 23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Qué lindo eso. Dios te llamó a tener vida eterna. Dios no quiere que caigas en el engaño del pecado, pero así está viviendo la gente persuadida por el diablo. El diablo le dice, no es cierto, ustedes no van a morir. Ustedes no van a morir si tienen relaciones sexuales como era lo natural, hombre y mujer. Ustedes no van a morir. Ustedes no van a morir si ustedes son envidiosos, si ustedes son altivos, si ustedes son ávaros, si ustedes son fornicarios, si ustedes son soberbios, si ustedes son desobedientes a la palabra de Dios. Ustedes no van a morir. Nada de eso es cierto. Eso fue lo que le dijo el diablo a Adán y a Eva en Edén. Eso es lo que le está diciendo hoy a la humanidad. Ustedes no van a morir si pecan. Pero, ¿cuál es la realidad? Se va a morir. Dios lo habló. Se lo habló a los romanos a través de San Pablo. En Apocalipsis habló de la muerte segunda. La muerte es una realidad para aquel que peca. No permitas que esas sean las consecuencias. No tienes por qué recoger una factura de esas.
Mas Jesús de Nazaret te está ofreciendo a ti vida eterna. ¿Qué tienes que hacer para eso? Obedecer a su palabra, a la palabra de Dios. Y vas a tener vida eterna. Podrás tener la muerte física, sí. Porque usted puede decir, pero fulano de tal obedeció a Dios y se murió. Sí, físicamente. Pero hay una resurrección para los que han muerto en Cristo, que es lo que dice el apóstol en Tesalonicenses. Los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Y para qué van a resucitar? Para disfrutar la vida eterna, así de sencillo. Porque es el regalo de Dios para los que obedecen a su palabra. Sencillo, ¿no? Pero si usted se muere sin Dios, escuche, si usted se muere sin Dios, en pecado, desobedeciendo a la palabra de Dios, te mueres físicamente, o sea, tú no vas a vivir ninguna resurrección y te mueres eternamente. Tu muerte será para siempre, separado de Dios. No podrás disfrutar de la vida eterna. ¿Cuál es el propósito de mi mensaje hoy? Que tú tengas vida eterna, que la paga tuya sea la vida eterna y no la muerte como consecuencia del pecado. Para obtener la paga de la vida eterna hay que obedecer a Dios. Mire, es claro Dios desde el comienzo. Cuando Adán y Eva desobedecieron, su paga fue la muerte. Y de paso pasó a todos nosotros, ¿no? Pero Cristo vino y murió y entregó su vida por nosotros en la cruz. Y nos regaló la vida eterna. No la devolvió, lo que el diablo nos quitó. No lo devolvió. Por eso no puedes perder esta oportunidad de tener vida eterna. No permitas que la paga de tu vida, no permitas que la paga sea la muerte, porque quizás no quisiste obedecer a Dios. Ven a Él en esta mañana y entrégale tu pecado, que tienes oportunidad. Mientras tengas vida, tienes la oportunidad de venir y confesarle tus pecados, de venir y entregarte a Él de corazón y arrepentirte de ellos y de decir, Señor, quiero obedecer a tu palabra porque no quiero que la muerte sea mi paga, que la muerte sea mi paga por el pecado, sino quiero que la vida eterna sea mi paga por haber obedecido a ti. Ayúdame a ser un hombre obediente a tu palabra y permíteme disfrutar de la vida eterna. Hoy entendí que la paga del pecado es la muerte. Yo no quiero eso para mí. Yo quiero tener vida eterna. Y sé que el único que me la puede ofrecer es el Señor Jesucristo, que fue el que murió en la cruz y el que cargó mis pecados, el que me hizo libre de ellos y que hoy me regala mi salvación para poder disfrutar de la eternidad. Voy a hacer una oración por ti que me estás viendo ahí. Señor Jesús, oro por estas personas que vieron este mensaje y que se han dado cuenta hoy que la paga del pecado es la muerte y que no quieren ellos tener esa muerte segunda en sus vidas. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que vengas a sus corazones y les dé la oportunidad de tener ellos vida eterna por medio de Jesucristo. Dile al Señor, Señor Jesús, quiero que entres a mi corazón y me des la oportunidad hoy de tener vida eterna. No quiero recibir de pago la muerte por mi desobediencia. A partir de hoy seré un hombre obediente, una mujer obediente a tu palabra, y entonces como resultado tendré la vida eterna. No quiero la paga del pecado, que es la muerte. En otras palabras, no quiero seguir pecando, quiero dejar el pecado y quiero vivir obedeciendo a tu palabra para poder disfrutar de esta gran bendición que solamente disfrutarán aquellos que obedecieron a Dios. La primera resurrección para ir al cielo, la segunda y estar en la presencia de Dios para siempre. La muerte segunda no es para quien obedece, no es para quien obedece a Dios. La muerte segunda es para los desobedientes, para los que no quisieron escuchar la palabra de Dios, como es el caso de Romanos capítulo 1 que acabé de leer, y que desgraciadamente se condenaron y se perdieron por desobedecer a la palabra de Dios. No dejes que el diablo te engañe con no morirás. Vas a morir si pecas, esa es la verdad.
Que Dios te bendiga. Este espacio corresponde a la Comunidad Cristiana Jerusalén, en Ubaté, calle Sexta, número 901, que es emitido todos los domingos desde las 9 a.m. a través del canal 9 y repetición de lunes a viernes a las 7 a.m. Síganos también en nuestras redes sociales. Contáctenos al 311-233-9807 o al 320-803-5141. Momentos con Dios.